impulsado por el uso constante de aplicaciones y la cultura de la hiperconexión está generando efectos negativos en la salud mental, como el burnout digital y la ansiedad. Este fenómeno se caracteriza por el agotamiento, la despersonalización y la reducción de la eficiencia laboral, afectando tanto a nivel individual como organizacional. Ese es nuestro foro de hoy. Para abordarlo vamos a contar en Pescara, allá en Italia, con Ariana Martínez Fico, coach ejecutiva y de equipos, y en Caracas con la profesora Lenis Toro, magíster en negocios digitales en la Universidad Monte Ávila. Ariana, Lenis, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Bueno, gracias por la invitación, César Miguel. A ver, ¿qué es esto del culto a la productividad? Burnout digital, ansiedad digital. Vamos a comenzar con Ariana, que está al otro lado del océano. Por favor, Ariana. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Mira, el burnout claramente es un fenómeno que no es nuevo, sin embargo, que en los últimos años se ha venido de alguna manera potenciando aún más con todo el tema de la hiperconexión digital. ¿Ok? Yo recuerdo haber escuchado por primera vez del burnout cuando hice mi MBA en el año 2007 y en esa época todavía no se hablaba de la hiperconexión digital y tiene que ver con ese sobrehacer que de alguna manera nos desconecta del ser. Es como la ilusión de que estamos siendo y siendo mucho más productivos por hacer una gran cantidad de cosas. Y hoy en día se potencia, obviamente, con toda esta conexión digital, con la cantidad de apps que supuestamente nos ayudan a ser mucho más productivos, y yo las uso casi todas, pero de alguna manera nos hacen distraernos permanentemente. Y nuestro cerebro no está diseñado para esta hiperconexión. Está demostrado que en la medida que estamos tan distraídos, nosotros generamos mayores niveles de estrés, empezamos a perder memoria, nuestra capacidad de concentración y por ende la capacidad de aprendizaje. ¿Tú cómo lo ves, Lenis, por favor? Bueno, hay que reconocer que el hecho de que el hombre haya evolucionado en materia de la revolución industrial ha incorporado muchísimas herramientas a la hora de generar productividad. Recordemos que venimos de hacer productos altamente artesanales y cuando se incorporan estos hitos, a lo mejor el tema de la revolución, las máquinas de carbón, y luego se incorporaron los procesos de Henry Ford, sobre todo de la masificación de la producción. Eso generó un impacto en la forma de comportarse de los humanos a la hora de producir, porque básicamente esa producción en serie se llevó a cabo para los vehículos, para producir hamburguesas y para hacer cualquier cosa, y ahora la gente está relacionada a un número. Luego ahora tenemos otro componente y es el hecho de que se ha mercadeado de una manera positiva el hecho de que si descansas no estás siendo lo suficientemente bueno en tu espacio de trabajo. Entonces vemos como personas dicen que está bien dormir 4 horas y lo asocian a los logros y a los objetivos. Yo he logrado toda esta cantidad de cosas, mira la casa que tengo, mira el carro que tengo, y la gente vincula eso a un bienestar. Entonces prela el bienestar económico con relación al bienestar mental o al bienestar físico, básicamente porque se ha institucionalizado la productividad como una medida para medir el desempeño de las personas. Si tú no eres lo suficientemente productivo, entonces no eres bueno para las organizaciones y las empresas. Es decir, se ha institucionalizado un poco o se ha desvirtuado el concepto de la teoría de las especies de Darwin, donde solo va a sobrevivir el más apto si tú avasallas a los demás con relación a tu desempeño. Pero, ¿qué entendemos por productividad hoy por hoy? Cuando estamos hablando de cuestiones quizás, si se quiere, intangibles, porque, por ejemplo, hoy que es el día del carpintero, el carpintero si hizo tantas sillas, bueno, ahí se ven su productividad. Pero, ¿cómo mide mi productividad si he pasado 12 horas sentado frente a una computadora? Por favor, Ariana.
Mira, yo creo que, y está bonita tu pregunta, porque ciertamente si nosotros creemos que la productividad tiene que ver con la cantidad de cosas que yo haga, mientras más horas paso conectado, más voy a creer que soy productivo. Sin embargo, un fenómeno que estamos viendo es que la gente pasa muchísimas horas conectado, no duerme bien, como decía Lenis, no descansa y llega al final del día con la sensación de que realmente no ha hecho cosas. Para mí la productividad, y tiene que ver mucho con la manera como se trabaja hoy en día en agilidad, tiene que ver con la capacidad de aportar valor. ¿Ok? Y el aporte de valor solamente puede venir cuando yo estoy en estados de presencia, me enfoco en lo que es esencial, puedo tener la Mm, capacidad de anticipar, mirar para dónde va el mundo, prácticas de alguna manera de creatividad e innovación que definitivamente no pueden surgir sino en estados donde se activa la red neuronal por defecto, que solamente se activa cuando estamos en un espacio de ocio productivo, para seguir utilizando la palabra de productividad, en espacios de descanso. Yo estoy ahorita en Italia por unos días, que es el país del dolce far niente. Bueno, creo que ya no lo es, ¿no? Pero en algún momento lo hizo famoso ujú. y yo pateaba calles en Roma sin ningún destino porque no andaba con el estrés de tengo que ir a la Fontana, porque ya me lo conozco y se me ocurrieron una gran cantidad de cosas, ¿no? Ujú. Entonces, yo siento que los espacios de ocio, de descanso, son espacios para ser incluso mucho más productivos. Necesitamos desconectarnos del exceso de apps y de distracción tecnológica para reconectar con lo que es esencial. Yo no Muy digo que interesante. dejemos de usar, pero que nosotros seamos los dueños y gestionemos nuestra atención y no que ellos gestionen nuestra atención. Muy bien. Lenny, en tu intervención anterior me llamó mucho la atención el abanico tan grande que desplegaste, porque hablaste de Darwin, la supervivencia de las especies, hablaste de la revolución industrial, el carbón, hablaste de la producción en cadena con Henry Ford, el modelo T, todo esto para llegar al hombre de hoy que no necesariamente tiene que salir a trabajar porque está, quiero decir, no tiene que ir a algún sitio, a una oficina o a una fábrica, porque está con su computadora. Luego de ese bagaje, ese abanico que abriste, el ser humano de hoy, ¿qué tiene de Darwin, de Henry Ford, de aquella revolución industrial? Yo creo que hay que abrir un paréntesis y yo creo Ujú. que el COVID hizo una ruptura en algún Qué momento. bien. Y tenemos que hablar necesariamente de las generaciones. A lo mejor los nacidos en los años 40, 50, eran unas personas que permanecían muchísimo tiempo en el trabajo y estaban relacionados al desempeño. Veníamos de la esclavitud y el hecho de que tuvieras 8 horas de trabajo y te pagaran por hacer el trabajo implicaba un logro y la gente se esforzaba por eso. Pero ahora tenemos un choque con las generaciones, por ejemplo, X, donde los muchachos a lo mejor están valorando muchísimo más la forma en la que pueden vivir su vida, los espacios del ocio, los espacios para la amistad, y eso literalmente nos está devolviendo a una forma y una perspectiva de ver el mundo totalmente distinta. También tenemos que incorporar el tema de lo digital y la inteligencia artificial necesariamente. La inteligencia artificial nos está volviendo muchísimo más productivos, pero desde el punto de vista, y a lo mejor Arianna me puede ayudar muchísimo con relación a eso, el desarrollo del cerebro de alguna forma se va a ver mermado porque nosotros literalmente hemos dejado de leer. Ahora lo que hacemos es ver videos para comprender algo o vemos una película y eso está vinculado a algo que en el 2015 dijo Google y es mobile first. ¿Qué significa mobile first? Yo tengo un dispositivo desde el cual puedo hacer absolutamente todo. Estoy viendo tantas cosas al mismo tiempo, pero no hago profundidad casi que en absolutamente nada. Hay una sobreinformación de muchísimas cosas. Han aparecido expertos en cualquier área literal. Y una de las cosas que está sucediendo es que al tener tanto impacto las redes sociales, la gente se comienza a creer todo lo que se dice en el ámbito digital y comienzan a aparecer esquemas de comparación, esquemas de me quiero parecer a o quiero ser el influencer que tenga tal cosa, Ujú. y en función de eso hay una distorsión de lo que es esencial en la vida y los humanos vinimos a la vida
para aprender, para equivocarnos, para socializar, para compartir, para vernos el rostro, para tener amigos, para trabajar y producir, pero que eso no sea lo único que tengamos que hacer en la vida. Y eso es una sobrevaloración de los activos que tenemos, es una sobrevaloración del poder de compra, y eso literalmente es una postura para aumentar la productividad después de la Segunda Guerra Mundial. Muy interesante lo que ha dicho Lenis. Con relación a esa reducción, no sé si es del cerebro, pero en todo caso de nuestra capacidad de conocimiento. Por ejemplo, cuando yo era joven, claro, cuando yo era joven todo era mejor, ¿verdad? Yo era joven. Pero cuando yo era joven, yo, por ejemplo, recordaba todos los números de teléfono de todas mis personas con las que yo me relacionaba. Lo sabía de memoria y todavía puedo evocar algunos de esos números telefónicos. Claro, eran 6 dígitos solamente. Hoy en día yo creo que me sé mi número de teléfono y de milagro. Porque todos los números están puestos allí. Yo lo que hago es que voy a llamar a Lenis Toro, busco su nombre y ya está todo hecho. Eso se puede dar en todos los otros, en muchos aspectos del conocimiento y de nuestra cotidianidad. Ya Lenis lo dijo, no estoy leyendo porque un video me puede resolver tantas cosas. Y tú, Ariana, mencionaste el desconectarse para poder ganar. ¿De qué manera nos desconectamos en un momento donde no me sé los números telefónicos de nadie si no tengo el celular a la mano? Bueno, interesante tu pregunta. Yo varias veces he dicho eso. O sea, con la digitalización hubo capacidades a las que renunciamos. Y a mí con el tema de la inteligencia artificial siempre me hago la pregunta, ¿a qué capacidades estoy dispuesta a renunciar? Definitivamente la capacidad de analizar, no. A la capacidad de leer, no. A la capacidad de escribir, tampoco. A la capacidad de investigar y de poder concluir, ¿ok? De poder sacar mis propias conclusiones, son capacidades a las que yo no quiero renunciar. En ese sentido, yo recomiendo profundamente en la mirada de Ethan Mollick, que es de la Universidad de Stanford, experto en temas de inteligencia artificial e innovación, y es el llamado la cointeligencia, lo llama cointelligence, que tiene que ver cómo trabajar con la inteligencia artificial a favor tuyo, ¿ok? Pero no que ella te domine. Necesitas desarrollar criterio. Yo creo que hoy en día la gente más joven, ¿ok? Requiere mucha mentoría de los viegenials, ¿ok? Yo diría que los millennials o centennials requieren mentoría y nosotros también de ellos. Necesitamos aprender de muchas de las cosas que nos traía Lenis, pero nosotros necesitamos también apoyar a esta gente a utilizar la tecnología con sentido y con criterio, que nosotros seamos los dueños y los gestores de la tecnología y no al revés. Y volviendo a tu pregunta, ¿cómo desconectar? Momentos y espacios sin pantallas, ¿ok? Momentos al día. Mira, en Venezuela tenemos un refrán que a mí me encanta, que es cambiar los cauchos con el carro andando, ¿ok? Yo no estoy diciendo que nos vamos a desconectar totalmente del teléfono. Yo también salgo y me doy cuenta que a veces no puedo salir sin el teléfono, porque no me sé el teléfono de nadie. Necesito el Google Maps para que me dé una dirección. El tema es que no podemos estar permanentemente apagados. Yo, por ejemplo, escribo artículos quincenales y yo uso técnicas antiguas como Pomodoro, que es 40 minutos sin distractor y me instalo y hasta que no terminan los 40 minutos no me detengo. O sea, hacer pequeñas pausas y de alguna manera es como pausas estratégicas. Yo podría decir otras más. Yo soy meditadora, medito todas las mañanas. Es algo que yo creo que es importante. La meditación es al cerebro lo que es el gimnasio a nuestro cuerpo, ¿no? Es ejercitar el músculo del foco, de la concentración, de la ambición serena que tanto habla tu amiga Andreina, y tiene que ver también con la capacidad de poder reconectar con lo que es esencial para a partir de ahí ser incluso mucho más productivos, pero a la vez mucho más felices, ¿ok? Mira, me voy a robar un minuto. Yo en este momento estoy pasando un momento de luto importante y yo me di cuenta que incluso en esta sociedad tan hiperconectada nos cuesta darle tiempo y espacio a lo que son los procesos de luto, los procesos de cierre que necesitamos como seres humanos para reponernos, reconectar y reiniciar de otra manera. Entonces, ¿nos vamos a desconectar? No, pero vamos a gestionarlo Ya. nosotros y no gestionar a nosotros. Bueno, te acompañamos en el proceso de
del duelo en este momento, Ariana. Lenny, hay algo interesante. Tú tienes la experiencia docente por el contacto que tienes con esa generación X en la Universidad Monte Ávila. ¿Cómo son ellos frente a este asunto del que estamos hablando hoy? Fíjate, la mayoría de mis alumnos no lleva cuaderno al aula, ni lleva lápiz ni papel. Literalmente todos llegan con sus computadoras o con sus teléfonos a la clase, y desde esa perspectiva ellos toman nota o utilizan la inteligencia artificial para que les haga un resumen de lo que yo estoy haciendo. Entonces, el esfuerzo a la hora de conectarme con mis alumnos es titánico, porque yo estoy compitiendo literalmente por su atención contra el teléfono. El hecho de que los muchachos me vean el rostro durante 2 horas y decidan participar implica bajar la conversación en los términos que conecto con ellos. No se puede convertir en una clase magistral donde yo explique qué es marketing y qué son redes sociales, sino que lo que hago es transformarlo en un espacio de conversación donde ellos sientan que lo que yo les estoy diciendo les aporta a su día a día. Y hacemos revisión incluso de las estadísticas de conectividad de ellos, y la gran mayoría de mis alumnos pasan 8 horas conectados a redes sociales como Instagram y TikTok. Y la pregunta que siempre les hago y les invito a reflexionar: chicos, ¿en qué momento estamos durmiendo? ¿En qué momento estamos descansando? ¿En qué momento estamos estudiando para volvernos relevantes? Porque es importante no solamente ser el profesor que explica una cátedra, sino el profesor que impacta a los alumnos para que eso tenga sentido de cara a su vida futura como profesionales, como padres, como líderes, y bueno, toda la contribución que ellos van a tener y su impacto en el futuro. Y les dejo saber: no permitan que la tecnología los domine. Sean conscientes de la cantidad de horas que estamos pasando, porque literalmente la tecnología está hecha para hacer ese proceso de inmersión, pero toca tener la disciplina para decir: ya basta. Y eso es parte de lo que hacemos en clase. Si no se logra decir ya basta, ¿cuál es el riesgo de ese burnout, Ariana? Si no se tienen las ventajas que hablas de la meditación y todos estos recursos, pongamos que la persona no logra, ¿qué le va a ocurrir? Mira, el burnout no ocurre de repente, no es que yo de repente estoy bien y un día me quemé, eso no pasa así, ¿ok? Nosotros empezamos a tener señales, este, por ejemplo, cuando estamos muy agotados, nos despertamos cansados, no tenemos sueño profundo, empezamos después a sentir desconexión con las personas, irritabilidad, pérdida de sentido, hasta que llega un momento que definitivamente esta tanta productividad que queríamos se apaga, ¿ok? Ya no somos capaces de ser productivos, por eso se llama el fenómeno de que nos hemos quemado, ¿ok? Ujú. Ahora bien, ¿tiene algunas consecuencias irreversibles? Sí, porque definitivamente el estado de distracción permanente por un exceso de hacer afecta el fenómeno de la neuroplasticidad, porque ¿cómo aprende el cerebro? Por recurrencia con periodos de descanso. ¿Ok? Yo trabajé con Luis Alberto Machado, tuve la fortuna, no cuando él era ministro, porque tenía 8 años yo, pero sí un proyecto educativo interesantísimo en Ajá. 350 escuelas públicas, y yo con Luis Alberto aprendí, ¿ok? Que así como cuando uno va al gimnasio y hace una repetición y te dicen descansa, para que el cuerpo, no solamente para que descanse físicamente, el cuerpo y el cerebro necesitan procesar y asimilar lo que tú acabas de hacer para integrarlo. Lo mismo ocurre con el aprendizaje, lo mismo ocurre con la productividad. Entonces, ¿qué ocurre? Puede tener consecuencias irreversibles. Obviamente, a nivel afectivo nos llevamos muchas cosas por delante, y definitivamente puede afectar nuestra capacidad de foco, de concentración y de aprendizaje. Entonces, mucho cuidado, porque el cerebro no está diseñado para el multitask ni el task switch, cambiar permanentemente de tarea. En eso coincidimos con ese cerebro del hombre de la revolución industrial y de las cavernas. Nuestro cerebro ha cambiado muy poco en ese sentido, ¿ok? Entonces, ahí la invitación también es a tener mucho cuidado. Yo hace 1000 años en una empresa dirigí un proyecto de multifuncionalidad, que es diferente a multitarea. También dirigí Ujú. uno de multitarea en Venezuela y me han debido meter presa, ¿ok? O sea, yo hace 20 años hice eso y yo digo, me han debido meter presa. Nada que afecte más al cerebro y a la calidad de vida personal que la multitarea. Claro,
es difícil si en esa computadora, que además la llevamos a donde querramos, está todo el universo. Hasta hay relaciones ahora amorosas, sexuales por la computadora y ya no hay ni siquiera necesidad de verse o de tocarse. Bien, en ese contexto, ¿qué hacemos? El tiempo se nos ha acabado, así que Lenis, te dejo la palabra conclusiva en el foro de hoy. Bueno, la verdad es que la productividad no es un término malo, es decir, sí necesitamos ser eficientes para incentivar la competitividad, para incentivar la creatividad, para incentivar la capacidad de resolución de problemas, pero lo que tenemos que rescatar es el hecho de que la pausa, que el descanso, que los procesos de introspección también están bien tenerlos y contemplarlos dentro del coach profesional, y seguramente Ariadna lo va a avalar. Nosotros necesitamos equilibrio y balance con nuestra espiritualidad, con nuestros hobbies, con nuestra capacidad de aprender nuevas habilidades y nuevas destrezas, y ese espacio tiene que ser socialmente permitido. Tiene que haber un esfuerzo de decirle a la gente, está bien hacer ejercicio, está bien compartir con los amigos, porque al final los amigos y la familia forman parte de tu estructura de soporte, no solamente el trabajo, no solamente el desempeño, no solamente las métricas de la organización y de la empresa y del negocio, sino también buscar distribuir dentro de nuestra vida ese mayor nivel de balance y equilibrar lo que estamos haciendo. Lenis, Ariadna, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti por la invitación. Ariadna Martínez Fico es coach ejecutiva y de equipos, nos habló desde Pescara, allá en Italia. Y Lenis Toro, magíster en negocios digitales, profesora en la Universidad Monte Ávila de Caracas. 10:34, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. En un momento regresamos con César Miguel Rondón.